La tercera clave que a mí me parece muy interesante de analizar en por qué tienen éxito los emprendedores sociales es que busquen soluciones sistémicas, lo que hablaba de antes, soluciones con capacidad de transformar desde dentro el problema a fondo. Para identificar esta innovación tenemos que analizar el problema en profundidad. Entonces, nosotros representamos esto, lo llamamos la alcachofa, por esta pequeña herramienta. Y lo que hacemos es analizar con el emprendedor social la problemática en la que está trabajando. Lo primero que vemos cuando hay un problema social son los síntomas, las estadísticas que salen en los periódicos, que son los números que causan alarma, y todo el mundo se pone a trabajar para reducir las estadísticas, que al final el problema sigue allí, pero hemos tapado un poquito los síntomas que aparecían. Debajo de estos síntomas están los problemas, son los elementos que están haciendo que se produzcan esos resultados tan negativos, sobre los que algunas organizaciones trabajan también. Por debajo, analizando un poco más, ¿por qué se están dando estos problemas? ¿Por qué se dan esos comportamientos que causan los problemas? Suele estar a veces en las personas, en su educación, en su entorno. Pero entre estas causas suele haber una que es la que se ha enquistado, la que está haciendo muy difícil salir de esa situación y que hace que otras organizaciones no tengan éxito, porque ese problema sigue allí bien enraizado. El emprendedor social busca esta causa raíz y propone una solución que a veces es muy simple para dinamitar esa causa raíz. Luego solo tiene que difundirla, pero la solución es la correcta porque ha ido al corazón del problema. Y este es el análisis que hacemos con ellos para ver si realmente el problema la solución tiene esa capacidad. Os explico el caso de Jerónimo. Jerónimo fue seleccionado por Ashoka el año 2007 y trabaja en la revitalización del mundo rural. Jerónimo son 7 hermanos y él vivió muy de cerca la despoblación masiva del campo a la ciudad en los años 80 sobre todo. Todos sus hermanos se fueron menos él, a vivir a otras ciudades o a pueblos más grandes. Y empezó a analizar por qué se producía este proceso. Realmente el éxodo era el síntoma que él veía, pero no sabía por qué. ¿Cuáles eran los problemas? Pues que las personas pensaban que no era sostenible económicamente ni socialmente vivir en el campo, que no había oportunidades para ellos, básicamente. ¿Cuál era la causa de que pensaran así? No había ejemplos visibles de iniciativas que demostraran que vivir en el campo tiene oportunidades sostenibles, que es rentable económicamente, que socialmente hay también oportunidades. Y la causa que estaba al final de todo es que aunque hubiera estos ejemplos, porque de hecho existían excepciones en algunos pequeños pueblos, nadie los conocía porque los pueblos en España están totalmente dispersos y desconectados entre ellos. Así que analizando esto, Jerónimo puso en marcha su iniciativa. Él lo que hizo fue poner en el pueblo donde vivía, que se llama Mayuelas, en Palencia, una serie de iniciativas de vida rural, desde ganadería ecológica hasta cultivo de plantas medicinales, hasta construcción bioclimática, que eran todas ellas sostenibles, rentables económicamente y sostenibles porque atraían de nuevo a más personas. Después se dedicó a viajar por otros pueblos de España para ver si existían este tipo de ideas y encontró muchas otras. Así que lo que hizo fue conectarles a todos ellos a través de una universidad virtual que se llama Universidad Rural Paulo Freire. Y cada pueblo tiene una cátedra distinta dependiendo de en qué técnicas o qué iniciativas se hayan especializado. Y hacen sesiones juntamente, comparten prácticas, etc. Y la última clave que a mí me encanta es cómo movilizan los recursos. Muchas veces siempre buscamos o pensamos que necesitamos recursos externos o que todos los recursos tienen que venir de fuera y allí hay una barrera insalvable para muchos emprendedores sociales. ¿Cómo lo hacen? Una de las personas que más ha pensado sobre el tema es David Bornstein. Es un periodista que ha escrito un libro que se llama Cómo cambiar el mundo sobre los emprendedores sociales de Ashoka. Identificó algo común en todos ellos, que es que los emprendedores sociales identifican recursos donde otros ven problemas. O sea, donde la mayoría de las personas ven un problema y, por lo tanto, son beneficiarios de la filantropía, los emprendedores sociales los ven como una solución, no como beneficiario pasivo, sino como parte de la solución. Analizan y asumen cuáles son las competencias de estas poblaciones y, a partir de allí, liberan recursos y esas mismas comunidades empiezan a solucionar sus problemas. Un ejemplo clarísimo es Peridis, que me imagino que a todos os suena por su faceta de humorista y caricaturista en El País,
que reconocimos el año pasado como emprendedor senior de Ashoka. Peridis es un apasionado de la arquitectura. Bueno, él es arquitecto de formación. Y también en los años 80, donde había un desempleo altísimo en España entre los jóvenes, se le ocurrió que la recuperación del patrimonio cultural en España podía ser una vía para enseñar habilidades a los jóvenes y para desarrollo también local de estas comunidades. Su idea fueron las escuelas taller. Las escuelas taller lo que hacen es dar formación a los jóvenes para que, restaurando el patrimonio artístico y cultural de su comunidad, aprendan un nuevo empleo. ¿Pero cómo lo hizo? Peridis, en primer lugar, fue a buscar los recursos locales, es decir, los jóvenes en paro, que eran jóvenes no solamente en paro, sino además en riesgo de exclusión social, porque un paro de muy largo plazo ya les estaba convirtiendo en marginados socialmente en los pueblos donde vivían. Así que tomó a estos jóvenes. Después buscó a profesionales en paro, carpinteros, arquitectos, aparejadores, canteros, electricistas, todo tipo de profesionales que estaban en paro, y los juntó. Después analizó las necesidades que había en cada pueblo, la iglesia, el monasterio, la escuela o un almacén. En todos los pueblos había patrimonio muy valioso que estaba deteriorado. Y puso a los profesionales en paro a enseñar oficios a los jóvenes, practicando con esos monumentos o esos edificios históricos que tenían en su pueblo. Y fue un paso más allá. Convenció a la Administración Central de que, en lugar de estar pagando el subsidio de desempleo a todos estos jóvenes, empleara sus fondos para financiar el programa, con lo cual los jóvenes cobraban un sueldo, no un subsidio de desempleo. O sea, sin necesidad de recursos externos, con todos los recursos que ya existían, él los unió y creó un círculo virtuoso con todo ello. En Ashoka trabajamos con los emprendedores sociales en 3 niveles. El primero es: seleccionamos a estas personas a nivel individual y les damos apoyo. Este apoyo es, en primer lugar, económico. Ashoka apoya a la persona durante 3 años con una especie de salario que busca cubrir sus necesidades de vida. La idea es prácticamente comprarles 3 años. Estas personas normalmente tienen otro trabajo o tienen obligaciones para poder sobrevivir. Ashoka lo que les hace es pagarles esas necesidades para que puedan dedicarse en cuerpo y alma a impulsar su idea, que es lo que nosotros creemos que puede tener impacto. Además, le ofrecemos una serie de apoyos de consultoría técnica, normalmente a través de socios de Ashoka, consultores, abogados, empresas de comunicación, que les pueden dar formación, talleres o ayudarles a solucionar problemas. Después se trata de construir una comunidad, con todos los emprendedores que ya tenemos en España, con emprendedores que sabemos que trabajan en las mismas áreas en otros países del mundo, con contactos nuevos nuestros en el mundo de la empresa, de la universidad, de instituciones que creemos que deben estar trabajando y apoyando a estas personas, etc. Y, en tercer lugar, para que el cambio se dé a nivel global, todo el sector social necesita ser mucho más competitivo de lo que es hoy por hoy. Entonces, también trabajamos para mejorar las infraestructuras financieras, de información, de participación, de puentes entre la empresa y los emprendedores sociales, y que se creen esas estructuras que al final hacen que un sector progrese realmente, como sucedió, por ejemplo, en Silicon Valley. Silicon Valley no fue un boom de empresas y de emprendedores porque había mucha gente con ideas. Fue un boom porque había una universidad que apoyaba esas ideas y lanzaba emprendedores, porque esas personas no tenían miedo de asumir riesgos, porque la banca de inversión estaba detrás apoyando de ellos y había toda una cadena de valor detrás. Eso es lo que tiene que trasladarse al sector social también.